noches, amigos, amigas de la grada, amigos del fútbol aragonés. Bienvenidos a vuestra cita semanal con toda la actualidad, con todo lo que ha ocurrido y lo que viene, que va a ser mucho esta semana de pasión, no solamente en lo religioso, sino también en lo futbolístico que vamos a vivir a lo largo de toda esta semanica. Sin más dilación, porque hoy tenemos un programazo con muchísima gente que va a participar, con muchísimos protagonistas. Comenzamos con la división de honor juvenil, con el juvenil, porque también hablamos poquito, esta vez sí, de la Liga Nacional Juvenil. Fernando Mena, buenas noches. Hola, buenas noches, Francho. Pues rápidamente, ya lo habíamos dicho antes en la previa, las dos pinceladas de esa Liga Nacional Juvenil que tú creas que es lo más importante, porque todavía nos quedan 6 jornadas y hablaremos largo y tendido en próximos programas. Pues sí, Francho, tampoco ha pasado muchas cosas sorpresas. La única por abajo que el Binefar, que era colista, le ganó al Estadio Casablanca. Y por arriba, pues igual, el Montecarlo ganó en Teruel 0-6, mucha superioridad, con 4 goles de San Juan, que se pone Pichichi en la clasificación con 14 goles. Y bueno, pues el IPC jugó el derbi contra el Huesca, que también lo superó, lo ganó. Y el Amistad, pues lo mismo, también ganó el campo del Egea, con lo cual la parte de arriba sigue igual, el líder Montecarlo, segundo IPC La Escuela y tercero Amistad. Y por abajo, pues lo que te comentaba Francho, sigue abajo el Binefar, pero claro, ya recorta puntos con 21. Luego está la Escuela Fútbol Base Egea y luego el Hernán Cortés, que cierra el puesto ahí del descenso con 23. Muy bien, vamos con la división del juvenil. Quedan 2 jornadas después de esta magnífica jornada para nuestro fútbol, para nuestros intereses. Quizás el pinchazo a última hora del Real Zaragoza en casa de la DAM, después de ir casi 90 minutos venciendo, yendo por delante, pues bueno, caía el empate. Sí, al final, pues nada, por 2 minutos se le fue el segundo puesto al Real Zaragoza. Es verdad que el Adán, pues en su campo, pues compite muy bien y bueno, al final, pues es una jugada, pues en el área, pues al final se coló y bueno, pues un empate que, bueno, vuelve a la 4ª posición, pero bueno, que todavía quedan 2 jornadas y pueden alcanzar la 2ª posición. Y bueno, lo que me comenta el Francho. Luego ya la jornada, como tú comentabas, pues en Juventud, también una buena victoria, por fin, esa victoria que se negaba en casa. Y bueno, pues tocó remar también, poniéndose que se pusieron por debajo en el marcador y bueno, pues al final, esta victoria que al final llegó, remontaron y 2-1 en casa. Los de Diego Serrano, que conseguían esa victoria por la mínima muy trabajada, la del conjunto Alto Aragonés, la Sociedad Deportiva Huesca, que al final del partido yo los vi muy metidos ahí en la base aragonesa del fútbol. La verdad es que desde el minuto 1 fueron a por el partido ante un muy buen Unión Esportiva Cornellá, con jugadores con mucha calidad, con mucha clase. La verdad es que a mí me sorprendió, ¿no?, ver al Cornellá en esa situación, pero bueno, bendita situación, ¿no?, porque eso significaba que nuestro Racing conseguía hacer los deberes al día siguiente. ¿Y de qué manera, no, Fernando? Exacto. Al final, pues lo que hablábamos estas semanas pasadas, al final el Huesca se impuso 1-0 al Cornellá, le hizo un favor enorme a Racing, pero es verdad, como tú dices, que Cornellá, además, justo esta semana anterior habían destituido al entrenador para probar ya alguna cosa, ya un revulsivo, y ni aún así, porque es verdad que el Cornellá jugó muy bien, muy buen partido. La verdad es que estuvo compitiendo, tuvieron ocasiones hasta para llevarse algo positivo, pero bueno, al final el gol de Fontaz, y sin olvidarnos de la gran actuación de Azagra, el portero, que bueno, el portero orcense, que bueno, salvó muchos goles. Yo creo que algún gol que se cantaba, vamos, por el Cornellá. Sí, no. Algún 1 contra 1 muy bueno. Y luego también, sobre todo, una que saca mano cambiada con un tiro a bocajarro, que es espectacular. Es que, vamos, yo vi a los jugadores del Cornellá cantar el gol. Exactamente. Por eso te digo que... Pero bueno, al final es verdad que el Huesca, como comentábamos, tenía la permanencia prácticamente hecha y lo certificó esta jornada.
y bueno, como vamos a decir, ha hecho un trabajo fenomenal Diego Serrano. Y bueno, pues al final dos jornadas que también le sobran al Huesca para disfrutar hasta el final de campeonato. Y nos centramos ya pues en el equipo que dijo que había que creer era querer, y desde luego ya lo creo que han creído y han querido. Si te parece, vamos a dar ya paso a nuestros dos protagonistas. Vamos a llenar la pantalla al completo. Dos de los hacedores, ¿no?, de este milagro, que son David Rochelmister y Izan Ruiz, uno de los goleadores, una de las perlas del conjunto racinguista. ¿Os queda voz o no? Hola, buenas noches. Sí. Sí, está. Izan seguro que se castigaría más que yo, porque yo soy padre y esta mañana tenía el niño ya a las 9 encima de vacaciones, así que bueno. No, yo dormí un poco más. ¿Has dormido un poco más? Bueno. Sí. ¿A quién le robaron el móvil? Creo que fue al CM, al de las relaciones, al de redes sociales. Redes sociales. Gonzalo. Sí, porque aparecía en vuestras redes sociales. ¿A alguien le han robado el móvil? Nos tenéis que contar, bueno, primero, lleno a rebutir del campo, un ambiente extraordinario, y os tocó poneros el mono de trabajo, como siempre dice David, ¿no? Ese fútbol directo en casa que os ha llevado, pues bueno, a vencer a un equipo que aquí venía a lo que venía, que era ganar, y que yo os tengo que decir una cosa a los dos. Yo hice el partido, el anterior, el sábado, de la Sociedad Deportiva Agosta contra el Cornellá, y a mí me decían los del Cornellá en el descanso, me decían, el Racing no va a perder. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, al final, empiezo yo si quieres, Izan. Al final, creo que el partido el otro día reflejó lo que somos nosotros. Lo que hemos sido, en parte, la cara A y la cara B. La cara A es cómo entró el equipo al partido. Yo creo que los primeros 25 minutos es un partido de 3-0. Tuvimos un sinfín de ocasiones. El rival apenas nos pasó del centro del campo. Y la cara B, que en parte de la temporada, antes de estar yo y verlo, como digo siempre, desde la grada, como lo veía, en 2 fallos de concentración, la categoría no te perdona. Pero luego el equipo, en vez de caerse, se levantó y bueno, creo que acabó de la mejor manera posible, merecido, porque creo que a los puntos fuimos mejores, y con el gol de Izan, pues bueno, certificar una salvación histórica en una categoría complicadísima y con unos números en casa desde la llegada, pues 4 victorias, y bueno, esperemos que sea la quinta con el Español. Poco que decir, es que la gente estuvo allí, vio lo que es un poco el equipo que buscábamos y cómo hemos terminado. Así es, yo estaba estudiando el partido y la verdad es que, como dice David, a lo mejor os perjudicó ese marcador tan rápido, 2-0, un poquito, que os relajó un poquito, creo yo, y luego pues es verdad que, como tú dices, no bajasteis allí el pistón y bueno, al final llegó el gol de Izan, que yo creo que hizo justicia, porque es verdad que luego hubo un córner directo también que lanzó Izan, que estuvo a punto de entrar, y bueno, estaba el partido, yo creo que se veía que ibais a ganar el partido al final. Sí, bueno, la clave fue no rendirse. Al final te ves en contra 2 goles que te marcan en un momento, y a muchos equipos le puede perjudicar a la hora de creer en la victoria. Pero al final sabíamos que era una final, que jugábamos en casa, que estaba nuestra gente y que teníamos que sacar el partido como fuera para certificar la salvación. Así que demostramos que tenemos alma una semana más, y con eso ya certificamos la permanencia y podemos disfrutar todavía más de estos 2 últimos partidos. Muy bien. David, yo decía en la retransmisión que el Racing el sábado por la tarde era un aficionado más de la Sociedad Deportiva Huesca, y que estabais todos esperando, ¿no? Que la Sociedad Deportiva Huesca en este caso echara un cable, que ayudara, y que vosotros, bueno, al día siguiente pudierais ya dar la puntilla. Me imagino que, ¿cómo afrontas tú el encuentro viendo
que la tarde anterior Mercantil y Cornellá se meten en un lío tremendo y que tú tienes una finalísima con un campo a tope, con un montón de gente, o sea, dándose todas las circunstancias pues para que los chicos no pierdan la cabeza. Yo, es que la sensación que he tenido desde que cogí al equipo de los partidos de casa es que podía venir el equipo que fuera, el Madrid, el Barça, el que sea, que íbamos a ganar. Es mi sensación, creo que los jugadores la han comprado también y yo sabía que el equipo, que el rival tenía que hacer las cosas muy bien para ganarnos. Es más, una cantera como el Mallorca, cuando empezó a igualar el partido fue cuando desechó, digamos, los valores que les inculcan allí de fútbol combinativo, y el momento que el míster se levante y dice hasta aquí, se acabó, vamos a lo mismo que ellos, es cuando nos empezaron a incomodar, porque teníamos muy claro y muy claro cómo trabajar, cómo presionar, teníamos que ser valientes en la presión en un campo muy pequeño y lo afronté de verdad de la misma manera que si no hubiera hecho los deberes entre comillas, el Huesca ayudarnos. Sí que es verdad que pues, ahora ya todo lo pasado se tendría que haber dado muy mal, incluso sin sumar en los 3 partidos para descender, pero con nuestra gente, como tú bien dices, yo hoy lo he reflejado en las redes sociales, para mí es uno de los días más bonitos de mi vida, ¿no? Por ver a tanta gente, familia, amigos, todo el mundo allí, y el último gol de Izan en el 94, es perfecto todo con todo lo mal que lo han pasado los chicos este año, y yo en mi persona también, pues bueno, certificar una permanencia histórica con unos números excelentes. Pues sí. David, te quería hacer una pregunta, porque ya lo comentaste tú al acabar el partido, ¿no? Que agradecías a un montón de gente que había estado pues apoyando, gente que había estado en el club, jugadores que se habían lesionado, pero es verdad que poco se dice y se nombra, por ejemplo, a tu segundo entrenador, a Chaure, a tu preparador físico, Pablo, que quieras que no, ellos también han estado allí contigo en la sombra y yo creo que han sido un apoyo seguro que brutal para ti y bueno, y al final también tiene mucho mérito su trabajo. Bueno, impresionante. Impresionante sobre todo porque son casos diferentes. El caso de Chaure, no teníamos una relación fuera del fútbol normal, de hablar de fútbol, pues bueno, sí que es verdad que él venía mucho por el Racing porque le gustaba cómo estábamos trabajando, y fue un flechazo a primera vista, que digo yo, y le ofrecí el venir conmigo. Consideraba que tenía una serie de cosas que yo no tenía, una mayor experiencia, una persona de edad mayor que me podía tranquilizar en ciertos momentos, aunque al final ha sido al revés. Yo he sido más, digamos, el tranquilizador de los dos. El caso de Pablo Enseñat, para mí fundamental. ¿Por qué? Porque es un chico que estaba en el anterior staff, que todo el staff anterior se marchó, no entendió la decisión, y él, como es un tío racinguista, que al final esa persona que yo puse ahí, decidió quedarse. Él me conocía y él me dijo el primer día: David, sé que lo vas a sacar, por eso me quedo y quiero estar contigo. Y José Ángel, el delegado. Aquí sí que públicamente decir que Antonio Pescador, el anterior delegado, ha venido todos los días, un 10, porque es difícil salir de un staff, ir y seguir, desde aquí lo digo, y la figura del delegado en esta categoría es fundamental. Y José ha hecho un trabajo excelente. Bueno, habláis de la parte de banquillos, pero yo me quiero quedar también con los guerreros, ¿no? Que están en ese terreno de juego. Hoy los personalizas tú, Izan. ¿Cómo fue la fiesta después de esa permanencia tan ansiada y tan trabajada? Hombre, pues al final liberación total de cada uno de nosotros, un año en el que hemos tenido buenos momentos y por supuesto pues una muy mala racha que tuvimos cerca de Navidades. Entonces pues claro, de la satisfacción de conseguir el objetivo pues se vio reflejada en la tarde y en la noche, claro. Pero bueno, al final nosotros hemos luchado, queríamos conseguirlo, sabíamos que lo íbamos a hacer, creímos en todas las posibilidades que teníamos y al final se ha dado esta permanencia. Izan, bueno, has metido goles importantes, ¿vale? Pero yo creo que el gol de ayer fue, bueno, o sea, la gente que estábamos allí se volvió loca, en serio. La valla detrás del Racing, la gente estaba colgada. O sea, modo argentino, o sea, eso fue una pasada. O sea, es que tu gol fue espectacular.
No, imagínate, al final, minuto 93, un balón parado, que me dices puña desde la portería, me dice que coja dirección portería, y claro, tú piensas en dirección portería, un balón duro, y al final que acaba entrando, o sea, buscas la portería, pero claro, cualquier mínimo contacto sabes que puede cambiar la trayectoria del balón. Al final, el escuchar a la grada carear el gol, saber que lo has marcado, que no quedaba nada, que estaba ya el partido prácticamente resuelto con ese gol, pues una alegría inmensa. La verdad es que te busquen encima tus compañeros después del gol, verlos celebrar corriendo hacia ti con esa euforia, pues es increíble. Es una sensación que se vive pocas veces en la vida. El fútbol a veces tiene esas cosas, ¿no? Tiene esos regalos y en vuestro caso, pues bueno, en el caso de Izan, pues coronar esa remontada, teóricamente, bueno, entenderme, esa remontada final y el mantener el equipo en esta categoría. Y bueno, y David, pues que ya nos lo decías en la anterior entrevista, que te cayó un marrón, ¿no? Todo el mundo te decía, madre mía, ¿dónde te metes? Pues bueno, te has metido en algo que habéis sacado entre todos y que la verdad da gusto. Sabemos que jugáis este sábado frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Oye, ¿por qué no? Que la podéis volver a liar, que estaría muy bien, la verdad. Sí, o sea, nosotros vamos a ir a sacar el equipo más competitivo posible, dentro de que sí que es verdad que ha sido una decisión un poco que han comunicado hoy jugando, que jugábamos el sábado, ya que el Fútbol Club Barcelona pidió jugar el día 17. Hace una semana el club se negó, obviamente, porque jugándonos una salvación entendíamos que era dar ventaja al rival. Dijimos de jugar el 23, ellos juegan el día 25 la semifinal de Copa Europa, y al final, bueno, la federación ha optado por poner el 20. No tiene nada que ver con el resultado, con lo que pase, pero a mí me hace ilusión, ¿no? Ir ahí a competir, yo no sé hasta dónde nos va a dar, ir a hacer un partido serio, con un plan como hemos preparado todos los partidos. Y oye, no han perdido ningún partido, creo, allí. No sé, yo que sea el primero. pero ojalá podamos sacar algo positivo de ahí. Sabemos que va a ser un ejercicio de resistencia, como hicimos en DAM, como no nos salió en el Zaragoza, pero por fallos muy, muy, muy puntuales. Pero vamos a ir con un plan, obviamente, diferente al que tenemos en nuestro campo, porque es un campo que es 2 veces el nuestro, pero voy a poner de verdad el mejor equipo que considere posible y vamos a intentar hacerlo, trabajar bien y acabar la semana que viene la semana que viene con el Español en casa con nuestra gente y hacer una fiesta final. Pues David, Izan, un placer teneros aquí en la grada. Nos juntaremos una vez más al acabar la temporada, que habrá que charlar a ver de quién continúe yendo. Un abrazo. Venga. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Fernando, que nos vamos con el femenino rápidamente. Muy bien, Francho. Buenas noches. Vamos con Luis Aranda. Buenas noches, Francho. Como siempre, vamos rápidos. Venga, segunda federación. Haremos lo que podamos, Francho. En Huesca... segunda federación, Atlético de Bilbao 1, Sociedad Deportiva Huesca 0. Ya comentábamos que era un partido bastante complicado en el que deberían de asumir riesgos, responsabilidades. Y pues bueno, al final no pudo ser. Sí que es cierto que bueno, pues un resultado corto. El Bilbao va como un tiro, se está jugando un ascenso. Y bueno, esperaremos a la próxima semana a ver si la Sociedad Deportiva Huesca puede sumar esos 3 puntos que marquen un poquito la diferencia con el descenso. En cuanto al Zaragoza femenino, 2-0 contra el Avilés, un partido que suma 3 puntos contra un rival que lo tenía, ya lo decíamos la semana pasada, lo tenía casi todo ya hecho, y pueden ser los puntos de la tranquilidad, suman 31 las chicas del Mudéjar, así que bueno, no son definitivos, no son matemáticos, pero sí que marcan 6 puntos de distancia con descenso, quedando 9 en juego, que podrían ser bastante definitivos. Tercera federación, amigo Luis. En cuanto a tercera federación, tenemos algo que creo que no ha sucedido en todas las jornadas durante todo el año, que son 3 victorias. Ebro 4, 0 Discóbolo. Muy bien. Valdefierro 3, 1 Ruidoms y Mislata 0, Zaragoza Femenino 2. La próxima semana, ¿jugáis, no jugáis? ¿Os dan fiesta?
Sí, la próxima semana es Sociedad Deportiva Huesca contra Avilés, Oviedo contra Zaragoza Femenino en segunda ref, y en tercera ref es Valdefierro con el eliminado Discóbolo, Fonsanta contra Ebro y el Zaragoza Femenino contra la Nucia. Bueno, pues por lo menos con las tuyas aprovecharás para descansar, me imagino. Sí, y para ganar 4-0 así un poquito más fácil. Bien, fenomenal. Tenemos prota, ¿no? Así es, tenemos Y protagonista. y prota de excepción. Pues sí, la verdad es que sí, teníamos ganas. Pues te dejo presentarla. Todo tuyo, amigo. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Bueno, para los que no conozcan a Sandra, Luis os va a hacer un repaso exhaustivo. Que tenemos una jugadora de primerísimo nivel, una aragonesa de primerísimo nivel. Pues sí, porque al final Sandra salió hace muchos años ya de Zaragoza, cuando, bueno, pues aquí en la ciudad aún el fútbol femenino estaba un poco, pues bueno, vamos a decirlo, sin crecer, sin crecimiento. Y a día de hoy, pues es una de las futbolistas aragonesas, pues que ha recorrido pues muchos clubes con bastante prestigio. Y pues bueno, ahora mismo en el Real Unión de Tenerife, que se ha metido tercer clasificado ahí en el grupo 2 de segunda ref, y lo dicho, una jugadora que tiene mucho recorrido, muchísima experiencia, muchísimo fútbol, ha visto 1.000.000 de campos y pues bueno, a ver qué nos cuenta hoy nuestra querida Sandra. Sandra, ¿qué supone para ti, bueno, pues el tener que tomar la decisión de salir de casa y por amor a un deporte tan bonito como el fútbol, pues coger la capaceta y empezar a visitar estadios? Bueno, pues como dice Luis, al final yo ya soy de las mayores, ¿no? De allí de Zaragoza, del último grupo que estuvimos con Alberto Berna en el Zaragoza femenino. Y nada, yo creo que fue el salir por abrir otras metas, ¿no? Al final creo que necesitaba otros objetivos, otra experiencia y bueno, me fui al Sporting de Huelva donde estuve jugando durante 6 años y después de la pandemia me tuvieron que operar el tobillo y me fichó el Real Unión de Tenerife. Una de las cosas que vemos, Sandra, es que eres futbolista de echar raíces, no eres la típica futbolista que juega una temporada y enseguida cambia. Vemos que eres futbolista de involucrarte en los proyectos, de estar muchos años. ¿Vas a echar raíces en Tenerife? Buena pregunta. La verdad que bueno, con Luis hablo mucho porque al final, por tema de equipo y al final que siempre me pide consejos de estar tantos años en un club femenino, yo como quien digo y como le digo a él, llevo 10 años fuera de mi casa. Sí que es verdad que este es el 4.º año que llevo aquí, que nunca se sabe lo que va a pasar, pero evidentemente la tierra tira más, ¿no? Al final la familia, los amigos, allí está todo el mundo, pero sí que es verdad que cada ciudad que he ido siempre he hecho muy buenas amigas y amigos y gente conocida, ¿no? Al final creo que 4 años en un sitio, 6 en otro, que fue en Huelva, siempre me creo allí mi pequeña familia, como quien dice, con quien estar arropada. ¿Y allí en Tenerife tienes una familia que te arropa o no? ¿Cómo te están tratando? La verdad que muy bien, me tratan muy bien. Tenemos un cuerpo técnico que es muy familiar, luego la gente del club es un club pequeño, como quien dice, pero es un referente aquí en la isla y desde luego desde la junta directiva hasta los más pequeños nos tratamos como familia. Actualmente que bueno, estáis disputando esa posibilidad de ascenso a primera ref. ¿Era el objetivo inicial, Sandra, del equipo? Sí, yo desde que llegué aquí llevo 4 años. El primer año fue la reestructuración de la segunda división, que se dividió en primera ref y segunda, y tuvimos la mala suerte de que en el último partido contra el Depor descendimos, y desde que descendimos el equipo ha ido creciendo poco a poco y los 3 años siguientes han sido de tenemos que ascender, y la verdad que 2 años, en estos 2 últimos años que lo ha cogido Robert, el equipo
se está dando las acciones esas de tenemos que ascender, tenemos equipo para ello, tenemos que luchar, y el objetivo principal era ese. El primer año del entrenador al final no conocía el fútbol femenino y podíamos pensar de que podía ser un milagro, pero se están haciendo bien las cosas y este año tiene que ser el año. Estamos terceras, empatadas contra el Granadilla, otro equipo de aquí de la isla, pero bueno, vamos a lucharlo hasta el final y que pase lo que tenga que pasar. La última, Sandra, ¿te disfrutaremos de nuevo en el fútbol aragonés o no? A ver, por una parte me gustaría, la verdad, lo he dicho, yo hablo mucho con Luis y se lo dije, me gustaría retirarme allí con mi familia, con mis sobrinos sobre todo, y ¿por qué no? El volver a Zaragoza y retirarme allí me gustaría. Pero aún te quedan años todavía para retirarte. No, tampoco te creas mucho, ¿eh? Eso es que te conservas de cine. Eso sí. Muchas gracias. Pues Sandra, un placer tenerte aquí en la grada. Sabes que es tu casa. Siempre muy pendientes de todo lo que hacéis nuestras jugadoras, tanto aquí como fuera. Que ojalá podamos decir que Sandra ha ascendido con ese conjunto de Tenerife y ha vuelto de nuevo al equipo de la Primera Federación, que es una categoría muy chula, y una temporadica allí y luego volverte para casa no estaría mal, ¿eh? Bueno, la verdad que sí que me gustaría. Al final, es lo que digo, la tierra tira y allí me vieron crecer como futbolista y me gustaría que me vieran colgar las botas allí. Pues así será. Un abrazo, Sandra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Vamos rápidamente ya con la preferente. Y hasta Rafa Gracia. Vamos a escape, Rafa, porque tenemos protagonista también. Vamos volando. ¿Qué ha pasado en nuestros dos grupos? ¿Ha habido sorpresas o no? Bueno, ha habido dos interesantes, ¿no? El primero, había un quinto 1 Casetas 3, Casetas que se consolida en esa tercera plaza y que le retira un poco ese sueño, ¿no? Al quinto, que estaba haciendo una temporada muy buena, al fin de 4, Jacetano 0, ese Jacetano que lleva ahora otra vez, que cuando parecía que se enganchaba, pues está descolgando. Sariñena 2, Ranillas 2, Santa Anastasia 2, Peñafragatina 1, Alto Ricón 1, Gurrea 3, Gurrea que tenía una salida complicada en Alto Ricón y que la sacó con solvencia, Sadavense 2, Fraga Fútbol Base 2, Peñaferranca 2, Santiñena 2, Sañánigo 1, Robles 2, un Robles que se ponía 0-2 y que le hacían un S1-2 pero conseguía sacarlo, y finalmente un Delicias 1, Internacional de Huesca 2. La clasificación pues sigue una semana más comandada por el Robles, que lleva ya 66 puntos, está imparable, y Gurrea segundo, pues que lleva también ya más de 5 partidos ahí seguidos ganando y se ha colocado segundo con 59, seguido de Casetas con 58 y Santa Anastasia con 56. Luego ya están pues el quinto Antiñena y el Internacional de Huesca por detrás, pero yo creo que ahora ya se ha quedado un poco la cosa en tema de 4. Por la parte de abajo pues está Delicias con 18, la Peñafragatina con 22, Jacetano, que como digo, pues de los 3 últimos partidos ha perdido 2 y parece que pierde fuelle. Fraga Fútbol Base con 29 y el Sariñena, que sale esta semana, bueno, sale del descenso, no, que estaba la semana pasada igual con 30 puntos. Y luego Sadavense y Sariñena con 35. Por cierto, que si no se mira, han destituido al técnico del Sariñena. Sí, no sé muy bien qué es lo que ha sucedido, pero bueno, estaba sumando puntos, es verdad que ahora lleva una racha mala, pero yo creo que al final milagros es complicado hacerlos y bueno, veremos a ver un poco qué es lo que sucede, ¿no? De aquí a final de temporada. Lo que sí que es cierto es que parece que se la va a disputar el Fraga Fútbol Base con el Sariñena, porque los demás pues yo creo que con 35 puntos, esos 5 puntos, es verdad que quedan todavía jornadas, quedan todavía 5 jornadas, pero 5 puntos ya son 2 partidos y a poco que vaya sumando el Sadavense y el Sabiñánigo, pues yo creo que va a ser difícil que les echen mano. ¿Vamos con el grupo segundo? Pues vamos allá. Va a ser el grupo segundo, también ha habido algún resultado por lo menos que llamativo, ¿no? Aunque seguro que no contaban con ello. Tenemos el Borja 2, Cella 2, Alcañiz 0, Escalilla 0. Un Alcañiz que sí tenía alguna remota posibilidad de intentar hacer algo, pues con este empate con el Escalerías en casa, pues ya se queda totalmente fuera.
El Atlético Teruel 2, Mores 3, un Mores que coge y respira y puede meter en problemas al final al Atlético Teruel, muy necesitados los de Luis Leal de esos puntos y seguro que les vienen fenomenal. Alcoriza 0, Cariñena Atlético 1, Magallón 3, Playano 1, el Lillueca, que después de ganar la semana pasada al todopoderoso y líder e invicto hasta esa jornada, Cariñena iba al campo de San José y ganaba 0-1. San José siempre lo nombramos que es un sitio muy complicado. Cariñena ganaba con solvencia en Mayén, que además comentamos la semana pasada también, pues un poco a ver cómo salían, ¿no? de esa derrota, pues bueno, yo creo que han salido con el mismo paso firme que habían llegado hasta ese día. Montecarlo 2, Calatayud 0, una sorpresa porque Montecarlo está muy abajo y Calatayud pues estaba aspirando a entrar en la parte de arriba. También yo creo que ya se quedan totalmente fuera de cualquier tipo de pelea. Y el Herrera 3, Sporting Alcañiz 0. A nivel de la clasificación, pues sigue arriba el Cariñena con 70 puntos y Yuca 67. Y tercero sería el Calatayud con 58. Y la parte de abajo, pues Sporting Alcañiz, que ya está casi prácticamente matemáticamente descendido, me parece que le quedaría un punto. Alcoriza con 22, Escalerías con 28, un Escalerías que ha empatado los 3 últimos partidos. Herrera, que con esta victoria se pone con 29, esos serían los que descenderían. Luego tenemos con 30 puntos, triple empate, al Cariñena, al Cella y al Mores. Y Montecarlo con 33. A Montecarlo que ha conseguido sacar 3 de los últimos 5 partidos pues para coger un poquito de aire. Si te parece, vamos con el protagonista. Vamos allá. Humberto Arto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido de nuevo a la grada, ahora en este otro formato. Tú eras más del anterior, del radiofónico, ¿no? Pero sí, ahora ya ves que nos hemos modernizado. Bueno, lo primero, enhorabuena porque estáis marcándonos un temporadón. Yo creo que quitado el borrón con el Illueca, el resto pues, ha sido todo pues un manu militari. Bueno, yo no diría tanto, ¿no? Pero es verdad que el equipo ha funcionado bien desde el primer día. Hay poco que decir a ese respecto. Es decir, ya creo que desde la temporada pasada la planificación que se hizo, las renovaciones, los fichajes, pues bueno, nos ha permitido desde el primer momento, yo no sé si decir marcar un ritmo fuerte, ¿no? Pero bueno, ser sobre todo muy constantes y muy regulares durante toda la temporada y la verdad es que bueno, pues gracias a eso estamos ahora ahí con esos 70 puntos, ¿no? Que la verdad es que es un sueño, ¿no? Antes de empezar la temporada, pensar que al parón de Semana Santa hubiéramos llegado con 70 puntos, pues creo que todos lo hubiéramos firmado y todos los equipos. Hola Humberto, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? De saludarte, aunque hablamos por otros medios de vez en cuando. Ya sabes que vamos un poco siguiendo los dos grupos y pues especialmente por la parte que me ha tocado mis años de entrenador y por la parte que me toca con la relación que tengo contigo. ¿Cómo veis, Humberto, desde dentro, ¿no? Esa temporada inmaculada hasta la semana pasada, ¿no? Que perdéis el campo de Lillueca, que puede ser normal, y que llevando unos números pues extraordinarios como los que lleváis, solamente tenéis a Lillueca 3 puntos. En el otro grupo, el Robre sí que está consiguiendo mantener a lo mejor un ritmo muy parecido al vuestro y tiene mucha más ventaja, con lo cual tiene un colchón. ¿Cómo lo veis eso desde dentro? Y si os desgasta un poco esa situación de decir, joder, lo estamos haciendo prácticamente perfecto y si nos descuidamos un día podemos perder esa primera plaza. ¿Cómo lo veis desde dentro? Bueno, la verdad es que, si te soy sincero, no pensamos mucho en eso, porque el objetivo es el ascenso. El objetivo del club y el objetivo nuestro a principio de temporada era ascender y que los números nos den para ascender. Si somos primeros, pues muchísimo mejor, indudablemente, porque ese es el puesto que te garantiza el ascenso. Pero si no pudiéramos ser primeros y fuéramos el mejor segundo, pues el objetivo también se ha cumplido. Es verdad, como tú dices, que cuando un equipo va primero durante toda la competición, pues al final quiere quedar primero, indudablemente. Y eso no se puede negar.
pero no le damos mayor importancia. No solemos mirar, por lo menos el cuerpo técnico, los resultados de los demás equipos hasta que no finalizamos nuestro partido, para que tampoco eso nos lleve a engaños, ni nos lleve ni para bien ni para mal, ni a relajaciones, ni a una sobreexcitación. Vivimos nuestro partido con la máxima intensidad posible, intentamos sacar los 3 puntos y una vez que hemos conseguido nuestro objetivo, pues entonces ya miramos la clasificación, lo que han hecho los demás y lo que ha sucedido. Como bien decías, pues bueno, yo creo que la derrota de la semana pasada pues tenía que llegar. Nosotros éramos conscientes de que un día íbamos a perder, forma parte del fútbol, lo que no es normal es ganar tantos días seguidos. Bueno, perdimos, pero aún así estamos haciendo mejores números en la segunda vuelta que en la primera, ¿no? Llevamos ahora mismo más puntos en esta segunda vuelta que en la primera. Entonces, seguimos a lo nuestro, seguimos con nuestra mente fija en nuestro objetivo, que pasa por ascender, y todo lo demás que nos pueda llegar a venir, pues bienvenido sea, pero lo que hay que hacer es cumplir el objetivo. ¿Cómo estás viendo la competición, Humberto? Sobre todo en tu grupo que caísteis los tres que bajabais de tercera división. Sí, pues la verdad es que muy dura y muy igualada. De hecho, creo que los números hablan por sí mismos, ¿no? Ahora mismo esta jornada creo que han ganado todos los equipos de abajo, o casi todos, o por lo menos han sumado, y eso demuestra la igualdad que hay, ¿no? Que estamos en la jornada 29, la salvación está en 30 puntos y está todo igualadísimo. Y luego, pues bueno, por arriba lo mismo, por arriba cualquiera de los, bueno, el Calatayud ha caído esta semana, pero llevaba en las últimas 10 jornadas 9 victorias y un empate, ¿no? Que son unos números francamente extraordinarios. Entonces, pues habla muy bien del grupo, habla muy bien del nivel competitivo de la regional preferente aragonesa, y creo que esa tiene que ser la línea a seguir. Desgraciadamente, pues como bien habéis dicho, pues los 3 equipos que descendimos el año pasado caímos en el grupo 2, con lo cual uno de ellos indudablemente no iba a poder tener premio de ninguna de las maneras, y nosotros lo que hemos intentado es que no fuéramos nosotros, ¿no? Que estuviéramos ahí, que el trabajo nos llevase a ganar partidos, y porque a veces, sabéis, en estos años también hemos trabajado mucho y no hemos conseguido los objetivos. Es decir, esto del fútbol no son matemáticas, todos lo sabemos, a veces las cosas salen bien, otras veces no tan bien, pero siempre hay que ser constante en el esfuerzo, en el trabajo y en la ilusión, ¿no? Sí que es cierto. A mí hay veces que me hace gracia, ¿no? Escuchas un poco ahí a gente en Twitter, ¿no? La gente no sabe el trabajo que llevo detrás. Coño, pues con el que te estás enfrentando. La mayoría de la gente trabaja mucho. Te estaba escuchando muy atentamente porque yo hay una frase que digo mucho y la he dicho muchas veces, ¿no? Cuando llevas 10, 12 partidos sin perder, estás más cerca de la derrota. Y lo comentamos tanto hace unas semanas que estuvimos con Diego Ayueva, entrenador del Robres, como lo veníamos un poco comentando la semana pasada, pues lo comenté, que al final es una derrota, pues bueno, que puede entrar dentro de los cálculos normales, ¿no? Pero yo que lo veo, no sé tú cómo lo sientes, ¿no? Pero yo que lo veo desde el principio un poco los jugadores que se habían fichado, pues gente, pues Pedro Monge, que ya lleva muchos años contigo, o Marcos Sánchez, ¿no? Que es un jugador que venía en preferente, siempre ha hecho muy buenos números y venía a hacer 2 buenas temporadas en Almudevar. Yo creo que no sé si tú lo sientes, ¿no? Pero esa comunión Humberto Cariñena, yo recuerdo de hace muchos años entrenando yo a la Almunia, que tú ya estabas en Cariñena, luego tuviste ese paso en Calamocha. ¿Te sientes como en casa y sientes que tienes un poco Cariñena, el club, el campo cogido, y que es más sencillo, dentro de la dificultad, hacer los resultados? ¿Tú eso lo notas como que estás en tu casa, Humberto? Claro. Eso es fundamental para un entrenador. O sea, el sentir el apoyo del club, de los aficionados, de los directivos, la confianza, pues eso es fundamental. Eso, vamos, no tiene precio. Ten en cuenta que ahora estamos hablando aquí de que Cariñena está haciendo unos números fantásticos, pero que venimos de un descenso de tercera división donde hicimos unos números paupérrimos con el mismo entrenador.
Al final, pues en pocos sitios hubieran tenido la confianza también que tuvieron en nosotros, ¿no? Porque también nos la habíamos ganado en una etapa anterior y habíamos estado muchos años aquí y también habíamos demostrado muchas cosas, pero que nada hacía pensar que fuéramos a ser capaces de revertir la situación con tanta contundencia, ¿no? Porque empezamos muy, muy fuertes, pero me parece que no ganamos un partido en toda la pretemporada. Fue una pretemporada muy, muy exigente, pero la realidad es que me parece que no sacamos adelante ningún partido. Y luego fue empezar la competición y el equipo carburó desde el primer día francamente bien. La comunión entre afición, club, jugadores y nosotros ha sido máxima. Y es verdad que yo me siento muy cómodo en La Platera porque llevo muchos años aquí, he estado muchos años en Cariñena. Quise aprender también de mi antecesor, de Óscar Tiberio, al cual yo le pregunté también, ¿no? Porque él era un gran conocedor del campo, y trato de explicarles bien a los jugadores cómo creo yo que aquí es más fácil sacar partidos adelante, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que evitar. Y es verdad que este año nos está funcionando muy bien porque en casa pues hemos conseguido 14 victorias y tan solo un empate. Entonces, al final, pues bueno, los números este año nos están dando la razón, pero que el año pasado no nos la dieron y éramos los mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, a disfrutar del momento, a disfrutar de la temporada, que está siendo fabulosa, que yo no había tenido nunca una temporada como entrenador tan buena, porque sí que es verdad que ascendí con el Escalerillas y también ascendí con el Cariñena, pero nunca había conseguido llegar a 70 puntos. Y este año, pues aún quedan 5 jornadas y llevamos 70 puntos. Entonces, pues bueno, estamos disfrutando de este proceso, si es que se puede, porque los entrenadores tenemos unas horas buenas y luego ya estamos pensando en el partido siguiente. Pero creo que cuando pase el tiempo, todos los que formamos parte del Club Deportivo Cariñena, pues nos acordaremos de esta temporada o vamos a intentar acordarnos de esta temporada para bien. Pues Humberto, te lanzamos ese comentario de Iván Lorente, grande mister, lo he dicho, un placer. Él sí que es grande. Tenerte como siempre. La temporada que está haciendo una temporada espectacular. Está a un nivel, vamos, fabuloso. Pues Iván, te devuelven las flores. Un abrazo, Humberto. Un abrazo. Gracias. Bueno, Rafa, que nos vamos rápidamente con la tercera, tú, que esto no para. Venga, ahora nos vemos. Luego te veo. Laura Ferrer, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues aquí disfrutando contigo de lo que ha ocurrido en esta jornada de Tercera Federación. Vamos a escape porque nos espera un protagonista que tú conoces muy bien, ¿eh? Sí, perfectamente. Luego iremos con ello, pero vamos con la jornada en tercera red, que es que quedan 4 jornadas ya, ¿eh? Chicos, 12 puntos en juego y aquí falta muy poquito ya, pues para ese desenlace final. Bueno, será para unos y no para... Se nos acaba lo bueno, Laura, se nos acaba lo bueno. Y no para otros, pero bueno, que esto continuará porque habrá playoff y estaremos también metidos ahí en harina, como se dice. Desde luego. Pues, si te parece... Vamos con los resultados. El primero, Binefar 0, Ebro 0, en Los Olmos. Ah, bueno, no tenía ese yo el primero porque lo tenía aquí por otro orden, pero bueno, lo buscamos. Bueno, tú dime tu orden y no, queda igual, lo busco y ya está. Yo tengo el orden. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues eso, que se enfrentaba, pues fíjate, el Binefar con las miras puestas en esos puestos de playoff para no perder la estela y el Club Deportivo Ebro para no perder el liderato. ¿Qué ocurrió al final? Bueno, pues como decimos a estas alturas de temporada también hay mucho respeto por ambos conjuntos. No fue el mejor partido, digamos, vistoso, porque hubo mucho, pues ya sabes, mucho respeto por ambos conjuntos, poquitas ocasiones y al final pues ese empate a 0 que luego, claro, con la victoria del Huesca B, que luego comentaremos, pues se aproxima más de nuevo, aunque queden 4 jornadas, pero bueno, el Club Deportivo Ebro depende de sí mismo, eso está clarísimo. Totalmente. Vamos a La Vega, donde está el Utrillas esperando a la Almunia. 1-0, victoria para los mineros y se despeja un poco las dudas, ¿no, Laura? Sí,
se despejan un poquito las dudas, no para el Club Deportivo La Almunia, que se está jugando la vida y se las va a estar jugando en estas últimas jornadas, pero sí para Lutrillas, porque es una victoria muy importante en La Vega. Hemos destacado a lo largo de la misma temporada que siempre es muy complicado puntuar en La Vega por el ambiente, porque lógicamente cuando juegan de locales conocen perfectamente las medidas del campo, y al final, bueno, pues esos 3 puntos importantísimos pues para que el Club Deportivo Trillas, pues fíjate, a falta de 4 jornadas lo tenemos ya con 37 puntos, todavía no tiene matemáticamente la permanencia, pero desde luego tiene un trecho muy adelantado, no así para Almunia, que tendrá que seguir peleando. Los que también van a tener que seguir peleando son Almudeávar y Belchite, que empataban a 1. Sí, reparto de puntos que, bueno, pues se puede ver conforme a ver las próximas jornadas, sobre todo para el Belchite, si ese punto se hace bueno, lo hará bueno si en casa, en el Tejar, logra la victoria, y un reparto de puntos a Hinoza, anotaba para el Almudebar, y Chameca para el Belchite. Almudebar con 35 puntos, 4 fuera del descuento, y Belchite con 31, los mismos que el Club Deportivo La Almunia. Así que así están las cosas, y en este momento la clasificación pues está como está, que luego comentaremos, pero desde luego, pues ya digo que puede ser. ¿Les puede valer el empate a los dos? Pues bueno, eso lo veremos, pero lógicamente el Belchite tiene que sumar en el Tejar, jugando de local la próxima jornada. Fíjate, la semana pasada comentabas que el Brea tenía una final en Piedrabuena, sí, y la final acabó empate a 1 con el Épila. Pues sí, se le pone ya muy cuesta arriba a los chicos de Piedrabuena, con esa gran afición que no faltan a la cita, y bueno, pues lo tienen muy, muy complicado. Sumando un punto no le va a dar, lógicamente, para salir de ese atolladero. Lo ponía además Miguel en 1-0, hacía soñar a la grada y al propio equipo, pero Yarzabal empataba para el Épila, y como digo, complicaciones para el Club Deportivo de Brea, que tiene 28 puntos, es verdad. Que bueno, matemáticamente tiene muchas opciones todavía en estas 4 jornadas, pero sí que era importantísimo haber logrado la victoria. Hablando de otros que lo ponían en su tuit, nadie dijo que fuera fácil. El Andorra, que perdió en casa 1-2 frente al Cuarte. Sí, así es, no es nada fácil, Francho, en ninguna competición sacar los 3 puntos. Te encuentres con el rival que te encuentres, de la parte alta, de la parte media, de la parte de abajo, porque al final esto es fútbol, y como siempre digo, nunca 2 y 2 son 4 en fútbol. Pues así es, el Club Deportivo Cuarte, que se reencontró con la victoria, y también lejos de casa, conscientes también de lo que se están jugando, que es jugar de nuevo los playoffs como la pasada temporada. Diego Tena en el minuto 38, y Gassama, que sigue en esta recta final viendo portería hacia ese 0-2. El Andorra lo intentó, y de hecho pues acortaba distancias por mediación de Moja en el 70, pero bueno, ya no hubo tiempo para más, o al menos siguiéndolo, intentándolo, pero sin ver portería y sin poder batir a Rafa Hidalgo. El que sí que ha sabido aprovechar el pinchazo del Ebro ha sido la Sociedad Deportiva Huesca, que ganó 1-0 en la base aragonesa del fútbol al Fraga. Pues sí, 1-0, sufrió el Huesca B para hacerse con esa victoria. Un Fraga que no se puede descuidar tampoco. El tanto de Novials antes del descanso, ya sabes también, bueno, pues esos golitos antes del descanso te dejan muy tocado, porque ya el conjunto rival ya tiene que salir de otra manera, o pensar de otra manera. Irte al descanso, pues a lo mejor con un empate, te sigue dando alas para continuar en esa segunda parte. Pero como digo, pues triunfo para recortarle 2 puntos al Club Deportivo Ebro en esa lucha por el liderato, que da opción a una plaza de ascenso directo, y ahí va a estar esa pelea hasta el final también, Francho, por la parte de arriba. Y los que van como un tiro hacia esa zona alta es el Atlético Monzón, 5-0 al Tamarite. Oye, vaya tampoco es... Sí, tampoco es normal a estas alturas de temporada ver estos resultados, por lo menos en mi opinión, y a tenor de los que pueda repasar a lo largo de anteriores temporadas. No es fácil, no es habitual, como digo, a estas alturas de temporada, estos registros en un partido con hat-trick, fíjate, de Wakati, gol de penalti de Javier Claver y otro de Carlos Valencia. Y el Tamarite que bueno, pues se estaba
se está también jugando mucho porque tiene opciones también, o puede tener las de entrar en playoff, pero con esta derrota la verdad es que al final se pierden 3 puntos, es cierto, pero duele mucho una goleada de esta índole a estas alturas de temporada. Y el que sigue haciendo los deberes y de qué manera es el Caspe. 1-2 ante el Zuera. Y el Caspe que ha puesto la directa, ¿eh? No, ha puesto la directa y bueno, pues le hemos comentado muchas veces, tienen buena plantilla, tienen buen equipo, por muchos motivos les está costando salir esta temporada de ahí porque se metieron muy abajo y como siempre digo, pues equipos que están hechos para luchar por otros objetivos, te vas metiendo abajo y luego cuesta mucho, ¿no? No están habituados como otros equipos a navegar en esas aguas. Pero, como digo, bueno, pues comenzó el partido además con gol en propia meta, fíjate, del jugador del Caspe, Iván Vicente. Pero bueno, pues ese error, entre comillas, los usaron muy bien porque fue el propio Iván Vicente el que en el minuto 16 se resarcía de ese gol en propia meta, hacía el 1-1 y en el 85, fíjate lo que son las cosas también, Javier Marín anotaba el gol de la victoria, pues para tener más que cerca ya esa salvación. A ver, que tenemos un comentario por ahí. Me dice Nilo Rodríguez, ojalá se salve mi Belchite. Pues hombre, siempre ha sabido navegar muy bien, ¿eh? En sí, esa, como dices hablamos. tú, Laura, sí, siempre sí, navega perfectamente bien en esa zona baja y al final es de los que se salva en el último momento, pero se salva. Los hombre, que de hecho, perdona, está fuera del descenso directo ahora está en estos fuera. Momentos. Y además que ahora, bueno, pues las cosas, como digo, pues nosotros confiábamos mucho que tanto el Deportivo Aragón como el Barbastro se van a salvar, con lo cual no va a haber arrastres, ya lo veréis. No va a haber arrastres, exactamente. Y el último encuentro, el Calamocha contra el Fuentes, victoria para los de Jumaya por 2-1. El Fuentes ya se empieza a complicar bastante la cosa. Mucho. Es una situación ya muy delicada para el Club Deportivo Fuentes, como digo, a falta de 4 jornadas. Antes del descanso, también, pues ese gol psicológico. Dani Torcal marcaba ese 1-0. Quedaba, es verdad, toda la segunda parte y, bueno, consiguió empatar Fernando Roche para el Club Deportivo Fuentes, pero también ya casi al final, bueno, pues Mazazo con el gol de Enseñat, 3 puntos para el Calamocha y un Club Deportivo Fuentes que, como digo, se le complican mucho ya las cosas a estas alturas. Próxima jornada que vamos a tener escalonada, ¿no, Laura? Muy repartida. Tengo aquí la jornada. Bueno, tengo un partido que es el Belchite Brea, pero ese es el partido de esta jornada. Sí. Sin lugar a duda. Mira, el jueves santo, el Club Deportivo Cuarto recibirá al Almudévar. También la Almunia Huesca se jugará a las 5 de la tarde el propio jueves. También estamos con la jornada del jueves. Épila Monzón y Fraga fuera. Y también el Caspe a las 5:30 Binefar. Ojo también ese Caspe Binefar. Luego el viernes se jugará el Belchite Brea, que estábamos comentando. El Ebro Andorra el sábado. Y el domingo quedará el Fuentes Utrilla. Esa es la jornada. Pero vamos, aquí tenía marcado ese Belchite Brea y por supuesto también ese Fuentes Utrillas. A ver, que nos tenemos pregunta, me dice por aquí. ¿Hay probabilidad real de arrastres? Sí, Canfranero. Hay probabilidad real. Si Deportivo Aragón y sobre todo la Unión Deportiva Albastro no hacen los deberes, hay arrastres. Y sí, claro que hay, pero otra cosa es que confiamos y que además esta jornada ha sido muy positiva para los dos equipos. Totalmente. Eso refuerza mucho el ánimo y la moral. Totalmente, eso es así, eso es así. Bueno, Laura, si te parece, vamos ya con la segunda federación. Te daremos entrada porque tenemos un protagonista que tú conoces bien, ¿vale? Venga, hasta ahora. Rafa Gracia. Hola. Buenas noches de nuevo. Ya estamos con la segunda federación. Vaya jornada que hemos tenido casi pleno, ¿eh? Nos ha faltado la Sociedad Deportiva Egea y que no se nos enfaden nuestros amigos del Logroñés. Sí, que es verdad que bueno, ha sido casi perfecta, ¿no? Y era muy complicado que el Egea hubiera ganado, hubiera sido muy bueno porque se hubieran metido con 52 puntos y se hubieran quedado muy cerquita de ese playoff. Ahora yo creo que lo tienen un poco complicado, que están a 6 puntos y si no recuerdo mal me parece que quedan 49 tienen ahora.
Eso es, 49, quedan 9 puntos, entonces pues yo creo que el EGA pues, en este último tramo, esta parte final, pues se ha quedado un pelín descolgado, pero es cierto que firmaríamos, ¿no? Que todas las semanas fueran así, porque el Teruel consiguió ganar su partido con el Alfaro después de una entrevista que tuvimos extraordinaria la semana pasada con su mister, con Unai, pues se encarrilaba el partido muy rápido, en el minuto 15 iban ganando 3-0 y luego pues hacían un gol al final para ser 4-0, un resultado súper contundente. Yo creo que se enfrentaban contra un equipo que llegó ese día ya como con los deberes hechos y como no era un equipo, no es de los aguerridos, sino es de los de más bien buen juego, pues se aprovecharon un poco la situación. Luego el partido de la jornada que teníamos, ese UTV contra el Eibar B, ¿no? Contra el filial, pues que se iban 2-1 al descanso y que conseguían pues al final el hacer ese resultado extraordinario para ellos y bueno también para los intereses de tanto del Teruel como del UTV, porque al final yo creo que van a ir los dos al playoff, que va a ser muy complicado que le recorten 6 puntos al Arenas tal y como van y estando la Sociedad Deportiva Aragonés por el medio, aunque me ha parecido ver el calendario del UTV y si no me equivoco reciben en Santa Ana al Teruel y a la Sociedad Deportiva Logroñés y van a Calahorra, con lo cual pueden ser un poco también jueces de eso, pero sí que es verdad que yo creo que debemos de pensar en que estos dos equipos van a jugar el playoff y evidentemente pues cuanto más arriba te clasifiques pues mejor para los cruces, pues para el tema de jugar los partidos de vuelta en casa, en caso de empate pues ascender y demás historias, ¿no? Y por la parte de abajo, pues el Deportivo Aragón, que ya lo comentamos, no sé si te acuerdas, Francho, hace cosa de un mes o así, ¿no? Que iba como a tirones, pues el Deportivo Aragón lleva ahora 3 semanas seguidas ganando, le ha permitido salir de esa parte baja. Vamos a ver si aguantan el tirón, porque evidentemente ahora una caída en picado pues les haría descender a la tercera federación, tal y como están las cosas. Y el Barbastro, pues que poco a poco va sacando la cabeza. Conseguían sacar el partido en el último minuto, un 1-0, un resultado extraordinario, porque además el Calahorra también ganó. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que el Guernica, que ha estado todo el año en mitad de tabla alta, ha caído en descenso. También lo veníamos con el Anguiano. Semanas. Con el Anguiano, los dos que han estado prácticamente toda la temporada en mitad de tabla han caído en picado. Lo veníamos nombrando semanas pues después de tener a Sier, que veíamos que tenía muy mala pinta, y un caso muy parecido en Primera Federación que luego comentaremos. Y fíjate, han caído y veremos a ver si son capaces de salir de ahí. Así que yo creo que la jornada ha sido muy positiva y ojalá se consigan mantener los dos y que metamos pues 2 equipos en playoff, que yo creo que eso lo tenemos prácticamente asegurado. Bueno, ahora de momento ya hay 2 descendidos, oficialmente Izarra y Subiza, los 2 conjuntos navarros. Vaya debacle para el fútbol navarro. De los 3 que tienen, y el Tudelano, pues porque, bueno, veremos a ver si le da, que también está metido en la pomada. También se puede complicar la vida. 4 puntos del play-out y del Guernica, ¿no? Que está con 36 puntos. Pues veremos a ver qué pasa. Sí, desde luego el Izarra también es un equipo muy ascensor, ¿no? Como el Náxara, por ejemplo, que es de La Rioja, se ha proclamado campeón este fin de semana, si no me equivoco. Volverá a caer de nuevo en este grupo, así que bueno, es que al final va un poco, yo creo que por rachas, y yo creo que yo creo que se está hablando bien del fútbol aragonés, ¿no? Que al final tenemos 5 integrantes, ojalá el año que viene puedan ser 6 o 7 y que lo estamos haciendo un papel muy digno. Yo creo que antes nos costaba más, pero que yo creo que cada vez se está trabajando más, se están profesionalizando más los clubes, con figuras de la dirección deportiva, desde la Primera Federación, con Michel. Aquí pues tenemos a Alberto Monsalvo, tenemos a Quique García, tenemos a Rafa Santos, ¿no? Pues tenemos en el Barbastro, si no me equivoco, está Chus Herrero. Yo creo que se está profesionalizando ese tema y que se están viendo resultados. Pues mira, hablando de aragoneses, también tenemos aragoneses por el mundo, aragoneses que en estos momentos están en un equipo amigo, como es el caso de Iván Castillo. Iván. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, darte las gracias porque hayas entrado al programa
hemos hecho las gestiones a través de un amigo común, otro que está contigo en el vestuario, uno que mete goles y los celebra. Sí, ya me contó. Pero gracias a vosotros. Contra su ex equipo le dije, ¿no habrás tenido el valor de celebrarlo? Y dice, sí, claro que lo he celebrado. Estamos hablando de Raúl Rubio. Lo celebró con ganas, tenía ganas el chaval. Sí. No sé, si tiene alguna cuenta pendiente con la Sociedad Deportiva Egea, ya se lo preguntaré. Bueno, uno de los chicos Pouso, porque con él te fuiste a Calahorra y con él te has ido a la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Cómo está siendo esta temporada? Dulce, me imagino, ¿no, Iván? Pues sí, la verdad que esta temporada está siendo muy apasionante porque seguimos ahí, bueno, hemos asegurado esta semana el playoff. Una pena que haya tenido que ser contra el Egea, pero bueno, teníamos que asegurar el playoff. Y luego seguimos ahí en la lucha por el ascenso directo, que el Arenas lo está haciendo muy bien, pero esperemos que en uno de estos 3 partidos falle y a ver si nosotros pues conseguimos ganar todos o casi todos y podamos ser campeones. Así que la temporada por ahora muy bien. Iván, un placer saludarte. Hacía ya un tiempo que no te veía, pero bueno, no sé si sabes, Francho, que me quedé con las ganas de entrenar a Iván en año de División de Honor, que tú apuntabas que igual podía venir, pero al final se quedó en el Zaragoza, hizo un temporadón, así que me quedé con esas ganas. Comentábamos con Raúl, ¿no? Hace unas semanas, que por cierto, creo que desde que estuvo Raúl aquí pues no habéis perdido ningún partido de hacia arriba, así que a ver si seguimos la racha contigo. Hablamos un poco de cómo Pouso había sido importante en la decisión, ¿no? de cambiar de Calahorra a Logroño. En tu caso, ¿qué es lo que más te ha pesado? ¿El proyecto deportivo, el entrenador, la ciudad o todo un poco? Yo creo que ha pesado todo un poco. Al final, pues yo también el año pasado tuve la mala suerte de que estuve todo el año bien, jugué todo el año, pero el último mes y medio pues acabé con pubalgia y también sí que es verdad que hay, pues a lo mejor tenía alguna que otra oferta, se me acabó cayendo y bueno, Pouso confió en mí, yo le dije que estaba bien, que de la pubalgia me había recuperado y además pues confió en mí y ahora pues creo que se lo estoy devolviendo en el campo. Y luego pues también pues eso, la ciudad que está cerca de Zaragoza, puedo ver a la familia, pueden venir ellos a Logroño y luego también pues lo que dices, el proyecto deportivo y sobre todo también el campo. El campo a mí me llama mucho la atención, jugar en las Gaunas y yo creo que es un campo que a mí personalmente me beneficia como jugador. Así que la verdad que fue por todo un poco. ¿Ha pesado también la afición o no, Iván? Sabes que vas a un club que no es un club normal, que es otra cosa. Y esa filosofía, los que la amamos, la defendemos a ultranza. Sí, el Logroñés la verdad que tiene una afición que, ¿cómo decirlo? Pues es muy de Logroñés y pues jugamos cerca y van el último día que jugamos en Izarra, que jugamos fuera, pues vinieron 400 personas y parecía que jugábamos de local y eso la verdad que se nota, en plan, sí que es verdad que a lo mejor el otro Logroñés pues tiene más afición, más número de aficionados, pero yo creo que la Sociedad Deportiva Logroñés tiene aficionados más fieles y que nos siguen en las buenas y en las malas. Comentábamos con Raúl, Iván, un poco el tema que has comentado tú de las Gaunas, ¿no? De pues, esa ilusión que hace jugar en un estadio de, no sé, quiero decir, de primera división o de segunda división, no sé, seguro, y que encima te viene bien para tu juego, que es un campo de muy buenas dimensiones. Parece que ahora en las últimas semanas sí que habéis conseguido un poco darle la vuelta a eso, no malos resultados, porque no habéis hecho malos resultados en todo el año, pero que os estaba costando más sacar los partidos en casa que fuera. Pero ahora es verdad que lleváis, no sé si 2 o 3 semanas seguidas ganando y con rivales de entidad. Quiero decir, esta semana pues el Egea es un rival duro, ¿no? Que habéis dado por la tecla también ya en casa y eso os está haciendo ahora realmente ser serios candidatos para ser campeones de liga, ¿no? Sí, como bien dices, pues hemos tenido alguna mala racha en las Gaunas, nos ha costado un poco sacar victorias y sí que últimamente ya hemos ganado 2 partidos seguidos en casa, hemos
empatado creo que los 2 anteriores o el anterior, no me acuerdo, sí, los 2 anteriores, y ya pues vamos cogiéndole un poco el tranquillo a lo que es las Gaunas. Sí que hemos tenido la suerte también de que hemos sido el mejor visitante y con eso nos ha valido para estar ahí arriba. Lo único ahora que echamos de menos los puntos que nos hemos dejado por el camino con rivales de abajo o incluso con enfrentamientos directos, que en caso de empates, pues a lo mejor un punto más y ellos 2 puntos menos, pues vendría bien, como puede ser por ejemplo el caso del Utebo. Pero bueno, unas veces el fútbol te da y otras te quita. Al final una liga es muy larga y es justa. A ver, que tenemos comentario. Dice Bernica Fuentes: cuéntanos cómo fue tu gol de chilena en las Gaunas. Vaya golazo. Pues yo la verdad que cuando vi el balón que me pillaba de espaldas dije, pues no, pues voy a probar. ¿Por qué no probar? Realmente estaba en el suelo, vi el balón entrar, yo no recuerdo darle la verdad que del todo fuerte, y luego viendo el vídeo pues sí que es verdad que muy fuerte no iba, pero tuve la suerte que rozó un poco en un defensa y ya yo estaba en el suelo y vi que entró, y la verdad que no me lo creía, dije, para un gol que meto y aún encima en las Gaunas, ahí de chilena, pues la verdad que fue emocionante. Ese te va a quedar ya para el book, para los books estos que os hacéis ahora de me jugadas y tal. Me acordaré siempre de este gol. Si le dices a tu repre y dices, oye, mete el de chilena, que hay gente que ficha con vídeos, ya lo sabes. O sea, que tampoco... Espero que lo meta en lo que es en los highlights, que se llama ahora. Exacto. Y bueno, que le mando un saludo desde aquí a Andrés. Las mejores jugadas. Te tengo que preguntar, ¿hace frío fuera de la ciudad deportiva o no? Bueno, pues yo sí que es verdad que el año pasado, justo cuando acabé de estar en Zaragoza, fiché por el Calahorra y al principio sí que tenía un poco pues esa inquietud de ver cómo era el vivir fuera, el estar en otro club, y la verdad que he tenido la suerte de que he estado muy a gusto tanto el año pasado como este año. He jugado bastante, he estado cerca de aquí de Zaragoza y la verdad que me han tratado muy bien tanto el año pasado como este y estoy muy contento. La verdad que por ahora he de decir que no lo echo de menos del todo, porque a la mamá sí. De que estoy jugando y a la mamá sí que la echas de menos. No me digas a la mamá, claro. Sí, a la mamá se le echa de menos siempre. Claro. Pero en La Rioja nos tratan muy bien, ¿eh? Yo en mi aspecto personal nos tratan de lujo, tú. Y nos tratan muy bien. La verdad que no tengo ninguna queja. Además tengo familia ahí en La Rioja, entonces pues mira. Además tus padres, Iván, que yo desde que tengo a lo mejor relación contigo de juveniles, se han desplazado y se desplazan y les da poca pereza, porque el día que vosotros jugabais en Barbastro, yo que estoy en Zona este año echando una mano, que estoy analista, nosotros jugamos en Monzón y yo fui a comer a Barbastro y estuve con tus padres, no sé si te lo dijeron, pero me junté en la calle con los dos y estuvimos ahí un rato charlando. Digo, pues esta pareja las buenas costumbres no las pierden, ¿eh? Me lo dijeron, aunque he de decir que me usan de excusa a mí para viajar. No, es broma, pero sí, tengo la suerte de que me siguen a todos lados y estoy muy agradecido. ¿Te veremos de vuelta en nuestro fútbol o no? A Raúl le preguntamos lo mismo, ¿eh? O sea que... A ver, esto es lo que tiene el fútbol, que no sabes dónde te va a deparar el año que viene ni dónde vas a estar en un par de años. Es que una temporada te puedes lesionar, la otra puedes estar genial y ascender de categoría. Pues es que esto todo depende, el fútbol es muy así. Pero bueno, la verdad que me gustaría. En casa siempre se está a gusto y en Zaragoza pues la verdad que estaría bien volver algún día. Mira, tenemos a una vieja amiga tuya que quería saludar. Laura Ferrer. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, mucho tiempo que os he estado escuchando y además esta tarde repasaba pues esa galería de fotos, ¿no? Y digo, fíjate tú, cuando veníais con compañeros, ¿verdad? Que has estado muchas veces y digo, fíjate estos chicos cómo han crecido, ¿no? De esa generación de
del 2000. Ojo, que ahora eres ingeniero en el campo y ingeniero fuera, ¿no, Iván? Sí, sí. Sí, bueno, lo primero de todo, sí, han pasado ya unos cuantos años desde que estuvimos ahí, pues, Radio Ebro y Sí. charlando un poco. Y sí, ahora puedo decir que también soy ingeniero fuera del campo. La verdad que ha valido la pena el esfuerzo. Ha valido la pena. Sí, te estaban preguntando los compañeros, bueno, pues también un poquito por esa ciudad deportiva, porque al fin y al cabo, y es que fueron 13 años, parte de tu vida futbolística y también personal, porque, como siempre he dicho, hay que crecer y educarse en valores. Y lógicamente, bueno, pues esa generación del 2000, lo que fuisteis capaces, junto, bueno, pues con jugadores que ahora están en el primer equipo, como Francho, como Azón, ahora no está, pero bueno, que llegó Alejandro Francés, tú, ¿qué pareja formabais, Francho y tú, en el centro del campo? Sí, la verdad que fueron buenos tiempos cuando ganamos la Copa de Campeones. Eso es. Y bueno, ganamos la Liga y la Copa de Campeones. La verdad que son bonitos recuerdos que se te quedan ahí para siempre. Y la verdad que me alegró mucho por él y por todos los compañeros que están en el primer equipo, que están en otros sitios, pues haciéndolo muy bien. Me alegró un montón por ellos. Ya sabes que esto del fútbol da muchas vueltas, esto nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe lo que pueda pasar. Tú ahora tienes que seguir disfrutando, haciendo lo que te gusta, estás a gusto y eso. Y no tienes que pensar en, bueno, sí, puedes pensar en mañana, pero que lógicamente hay que vivir en el día. Ya está. Ha elegido buena casa, Laura, ya te lo digo yo, ha elegido muy buena casa para crecer. Sí, estoy muy contento, la verdad. Se me notan los colores. Se lo reconozco, se me notan los colores. No mucho. A ver, que tenemos comentario. Y nos lanza la... Mira, esa es la foto. Esa es la foto. Esta es la foto. Hostia, esta es una de ellas, sí. Sí, han pasado ya 5 o 6 años de esta foto, sí. Pues unos años más joven. Todos. No tenías ni barba. No tenía barba, no. Parecía. Ahora me echa unos años encima. No pasa nada. A ver, que creo que teníamos comentario. Ahí lo tenemos. Dice Daniel Íñiguez. Qué grande, Casti. Vamos a por todas. Todos creemos en vosotros y sabemos que paso a paso y juntos lo vamos a lograr. Buenas, Dani. Pues lo primero, un saludo desde aquí. Y sí, vamos a ir a por todas y a pelear. Un abrazo fuerte. Bueno, te lanzamos la última. ¿Cómo estás viendo a nuestros equipos, a los equipos aragoneses de este grupo segundo? Y haznos un poco de pitonisa Lola. Bueno, voy a intentarlo. De quién va a quedar en la zona alta y si se van a salvar los nuestros. Bueno, yo creo que el playoff está ya más o menos decidido y que el Teruel y el Utebo pues se van a meter. Y luego el EGA pues va a dar rabia porque ha estado todo el año ahí arriba, pero no va a poder meterse porque solo quedan 3 jornadas y están a 6 puntos del Utebo. Y luego pues el Deportivo Aragón y el Barbastro, yo creo que se van a salvar los dos. Yo creo que se van a salvar, sí. Bueno, este fin de semana nos echáis una manica ganándole al Tudelano y todos están amigos, ¿vale? Y el EGA que nos eche una mano a nosotros ganándole al Arenas, y así todos contentos. También, y así, venga, favor por favor. Eso es. Iván Castillo, un placer tenerte aquí en la Grada FM. Te damos nuestra bendición, y el próximo gol, aunque no sea de chilena, nos lo dedicas con el gesto de la L de la grada, ¿vale? Vale, eso está hecho. Muchas gracias por la invitación. Mira, cuídate mucho, hasta luego. Un abrazo. A ver, Jandro. Pues ya Laura, un besico. Un besico. Hasta el próximo día. Laura. Hasta luego. Tenemos al siguiente protagonista porque hay derbi, señores, esta semana. Y un derbi en la zona alta donde se va a jugar, como nos decía Iván Castillo. Él dice que ya está todo decidido, pero queda todavía mucho por decidir, como comentaba nuestro compañero Rafa Gracia. Y es esa posición. ¿Cómo van a quedar los equipos? Y aquí tenemos a uno de los grandes barbos, que nosotros que Vallarín. Buenas noches, vaya.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, teníamos hace nada, escasos segundos, a Iván Castillo, que ya nos comentaba que la zona de playoff ya está decidida, solo falta saber el orden. ¿Cómo ves tú el orden? Vaya. Bueno, yo lo de que esté decidido no me gusta mucho vender la piel de los antes de cazarlo. No me fío. Quedan 3 partidos muy duros, porque tenemos en casa Teruel, tenemos SD en casa y luego fuera Calahorra, que al final se está jugando todo. Y van a ser 3 partidos muy, muy complicados y nosotros no nos fiamos de nadie y no creemos ni mucho menos que estamos ya en playoff, sino que vamos a pelearlo este fin de semana. Lo que pasa es que, como decía Rafa en la previa, vosotros vais a ser quien impartáis justicia en este grupo. Sí, al final tenemos la suerte de que con los rivales que tenemos encima para el tercer, cuarto, quinto puesto, pues jugamos contra ellos y también tenemos la bendición de que jugamos en casa, que allí somos un equipo muy fuerte y creo que ellos tienen que estar un poco asustados en ese aspecto, porque nuestro año en casa es espectacular y yo creo que tenemos esa pequeña parte de ventaja. ¿Qué tal, David? ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, muy bien. Nada, estaba un poco yo repasando aquí, haciendo memoria, ¿no? Un poco de tu trayectoria, de tus salidas a Andorra, luego estuviste si no me equivoco, con Diego, estuviste en Numancia también, ¿no? Y recalaste, creo que el año pasado aquí en Utebo, y el otro día viendo la retransmisión del partido con el Egea, pues que haces gol y te nombraban, o sea, te sacaban un poco los números, ¿no? A nivel tanto de goles como de asistencias. ¿Has encontrado en Utebo tu mejor versión de senior? Sí, yo creo que sin duda. O sea, este año es el año que más cómodo me he sentido en el campo. Estoy disfrutando mucho con el equipo, porque creo que al final también el estilo de juego que tenemos se amolda muy bien a mis cualidades como futbolista. Y bueno, pues al final es verdad que otros años también he jugado a un nivel alto, pero igual no he llegado a esos números que este año sí que he tenido la suerte de tener. Lo que pasa, David, que este año estáis todos muy enchufados, sobre todo la vieja guardia. La vieja guardia estáis como si tuvierais 18 o 20 años. ¿Eso cómo se traduce? ¿Qué plan específico estáis llevando para que, en este caso, Juan Carlos, los tengan tan enchufados? Y más a final de temporada. Bueno, yo creo que al final es todo el modelo de juego que tiene el equipo. Yo creo que al final se hicieron bien el trabajo en verano y se trajeron jugadores de un perfil muy parecido, de que se amoldaba a lo que quería Juan Carlos como modelo de juego del equipo. Y yo creo que todos vamos en la misma dirección, jugamos a lo mismo, lo tenemos muy claro, y al final, pues si todos jugamos a lo mismo y te rodeas de buenos jugadores, al final individualmente también brillas más. Es verdad que un poco lo que estábamos comentando, comentamos todas las semanas, ¿no? Que al final el Utebo tiene un toque muy, muy aragonés, que yo creo que eso nos gusta a todos. Y es verdad que la gente que ha venido de fuera, yo creo que ha venido a ser mejor que lo que teníamos en casa, ¿no? Pues, el tema de Frodo, pues es sangrante el número de goles que está haciendo, pero es verdad que lo que dices, ¿no? Que parece un equipo con mucha armonía, con mucha sintonía, con jugadores de un nivel, pues como Jaime Barrero o Diego Suárez, tú por un lado, Frodo de arriba, ¿no? Entonces, que yo creo que un poco, por terminar de confirmar, ¿no? lo que estabas comentando, ¿tú crees que la clave es tener un grupo de gente de Aragón que sienta los colores, ya no del Utebo en sí, que también, ¿no? Porque cuando entras dentro de la plantilla lo sientes, y que lo que venga de fuera se acierte? ¿Tú crees que ahí es la clave de vuestro éxito? A ver, yo creo que es importante mantener también una base de años anteriores, porque hacer un equipo cada año diferente es muy complicado, porque cada uno viene de un equipo diferente, viene una filosofía diferente y necesitas unos meses de adaptación sobre todo para un juego como el que pide Juan Carlos, que no es un juego normal, sino que tienes que interpretar muchas situaciones dentro del juego que una persona que viene con años sin hacer le va a costar mucho de aprender. Entonces, manteniendo la base que teníamos el año pasado y reforzando posiciones
y mejorando lo que había el nivel del año pasado, yo creo que este año se nos ha quedado un equipo muy completo y muy competitivo para la categoría. ¿Estuviste tú con Juan Carlos en la Ciudad Deportiva o no? Sí, sí, ¿habías estado? Sí. Sí, yo ya sabía cómo era él, cómo le gusta jugar, y al final es un entrenador que nos da mucha confianza, que nos da mucha libertad en el campo y que nos dice muchas veces su palabra, que es competir, pero disfrutar, porque por mucho que tengáis que competir y vamos a ganar, pero tenéis que disfrutar haciéndolo, si no, no os va a salir bien. Sí que se te ve cómodo en las dos bandas, porque a mí hay veces que me volvéis loco cuando me tocan narraros, porque hay veces que apareces por la zurda, luego te cambias con el mago a la diestra, pero eso a lo largo de los minutos que estáis sobre la cancha, ¿en qué banda te sientes tú más cómodo? ¿Yendo de fuera adentro o en el otro costado? Sí, a ver, me puedo encontrar un poco más cómodo yendo de fuera adentro, pero lo que te digo, como al final Juan Carlos nos da mucha libertad en el juego, hay momentos que aparezco a la izquierda, hay momentos que estoy dentro, hay momentos que estoy abierto. También depende de la situación de partido, de cómo te defiendan. Hay a veces que hay muchos equipos que nos vienen tapando mucho lo de dentro y te dejan jugar más por fuera, pero claro, cuando les empiezas a atacar por fuera, entonces se van más fuera y te dejan dentro. Entonces ese yo creo que es la clave que tenemos en el equipo, que es mucho ir alternando fuera adentro y mucha movilidad, y al final es complicado de defendernos porque no tienes una marca fija, y eso a los defensas es lo que más les cuesta. Comentabas, vaya, antes el tema del puntaje en casa y el puntaje fuera. Yo que me lo miro todas las semanas, creo que lleváis 35 puntos en casa, y a nivel de clasificación, pues vosotros me parece que lleva la Arenas 38 y vosotros y el Teruel el 35, ¿no? Se siente ese Utebo y esa gente de Utebo cuando estáis jugando. Al final Utebo siempre ha sido un campo que aprieta mucho, ha apretado toda la vida, ha sido en Liga Nacional a jugar y te han apretado, y en Tercera División te han apretado, y ahora yo creo que también sentís ese aliento y que os llevan volando, se nota. Sí, nosotros lo notamos mucho cuando jugamos en casa. Al final, cuando estamos pasando malos momentos, siempre animan, o cuando se te pone el partido que lo empatas y ya entonces empieza a volver loco. Y al final nosotros también, con nuestra forma de jugar, nos gustan partidos muy abiertos, nos gustan partidos de mucho ataque, y eso al final a la gente le gusta y se emociona viendo el partido. No es un partido pues de balón largo, de segundas jugadas, sino que como hacemos mucho ataque y es muy dinámico el partido y no puedes casi ni respirar, pues la gente se enchufa mucho con nosotros, y la verdad es que pues el campo prácticamente está lleno todos los días, y ahora estos partidos que vienen más aún, y eso nos da un plus muy importante. A ver, que tenemos pregunta. Dice Verónica Fuentes, ¿qué objetivos individuales te pones para este final de temporada? Pues mira, yo es que de objetivos individuales nunca he sido de ponerme nada, sino yo me centro en cada partido en hacerlo lo mejor posible, en ayudar al equipo, y es lo que os he dicho antes, este año he tenido esa pizca de fortuna que igual otros años no he tenido, de poder hacer números tanto en goles como asistencias, pero bueno, al final lo importante es que el equipo gane. Si yo no hago nada pero el equipo gana 1-0, yo voy a estar igual de feliz. Te tenemos que preguntar por este gran derbi, por el partido, yo creo que de los dos equipos que más enchufados llegáis a esta última fase de la competición, el Club Deportivo Teruel. ¿Cómo estás viendo a los de Unai y cómo estás viendo cómo vais a afrontar ese partidazo donde se van a decidir algo más que 3 puntos? Sí, pues ellos llevan una dinámica que prácticamente no puede ser mejor. O sea, no han perdido este año, en 2025, y han ganado prácticamente todo. Pero bueno, nosotros estamos confiados en que venimos de haciendo 2 partidos muy buenos en casa, contra el Egea y contra el Eibar. Y al final el partido del Teruel va a ser muy parecido al del Eibar. Los 2 equipos que proponen, 2 equipos que quieren ganar, y nosotros tenemos que utilizar nuestras armas y ayudándonos de que jugamos en nuestro campo y tenemos más pillado que ellos, y ayudándonos también de la afición para poder sacar los 3 puntos. Le preguntamos a todos, vaya, ¿cómo ves a los equipos de Aragón? Y un poco, pues ya hemos repasado la parte de arriba más por el duelo directo. ¿Cómo ves a los de abajo, ¿no? Al Barbastro y al Zaragoza, y qué palpito te dan, ya que a final de temporada los dos? A ver, yo creo que los 2 equipos se van a salvar. Yo creo, porque el Zaragoza es verdad que ha tenido rachas muy malas, muy negativas,
pero ha llegado bien hasta el tramo final de temporada. Y al final es lo importante, porque los últimos 5 o 6 partidos es donde te vas a jugar todo. Y vienen ganando partidos ahora, y yo creo que van a tener esa pizca de confianza que igual no tenían antes para poder salvarse. Y el Barbastro al final es un equipo muy, muy, muy complicado de ganar. O sea, es un equipo el partido que jugamos en su campo es de los partidos que más duros he visto. Es un equipo súper aguerrido, muy físico, tiene las cosas muy claras y al final es muy difícil ganarles. Entonces yo creo que contra rivales que se estén jugando la vida no van a fallar. Ellos no van a fallar. Yo comparto lo que dice Ballarín porque me tocó narrar ese partido. No fue un partido vistoso para narrar, también te lo digo. No. Pero fue un bloque duro, férreo, no había por dónde meterle mano, que muchas veces Dani aprovecha, ¿no? En jugar así en su campo, pues porque sabe que le beneficia, y si no, fíjate contra la UDL, ¿no? Y claro, tuvieron varias que las sacó Rollo, pero claro, la última ya es que era ir a por los 3 puntos porque sabían lo que se jugaban, y es creer al final. Claro, así es, y ahora cuando quedan pocos partidos, ya los partidos suelen ser un poco más cerrados de lo habitual, porque la gente ya se está jugando mucho y no quiere cometer errores. Al final, pues portería 0 y alguna ocasión vas a tener. Si tienes la pizca de suerte de meterla, que es lo que les pasó el otro día, pues te vas 1-0, y yo creo que al final los partidos que le quedan, yo creo que los van a plantear así, y yo creo que no van a tener problemas en salvarse. Ojalá la semana que viene, estaba mirando, van a Guernica, y yo creo que son 2 equipos con dinámicas distintas, ¿no? Guernica, tuvimos a Seijo aquí en el programa hace unas semanas, y lo venía yo comentando, ¿no? Esa dinámica de que no han estado abajo, esta semana han caído, y el Barbastro como que lleva todo el año asumido que va a tener que pelear hasta el final, a ver si lo sacan. Y lo que has comentado el Zaragoza B también lo veníamos comentando, ¿no? Que de repente ganan 3, como pierden 5, como ahora vuelven a ganar 3, y a ver si por lo menos aguantan un poco más ese tirón. Y por la parte de arriba, pues yo qué sé, tuvimos hace poco tiempo a uno de vuestros porteros. Estuve con Alberto Monsalvo el otro día ahí en el campo del Ebro, y es verdad es que es un gustazo el veros jugar esa propuesta dinámica, esa propuesta alegre, y yo creo que este domingo va a ser un partidazo digno de ver entre 2 equipos que a mí el Teruel también me gusta mucho. Lo he visto 2 o 3 días y también me gusta mucho, así que yo por mi parte muchísima suerte en lo personal y en lo deportivo, y que termines bien el año. Y como Francho te va a hacer la típica pregunta también, que esto ya parece también un poco la resistencia, ¿no? O la revuelta, o como se llama ahora, ¿no? ¿Dónde te ves al año que viene? ¿Dónde te ves, vaya, al año que viene? Pues yo es que no me gusta pensar a largo plazo, la verdad. Yo quiero jugar estos 3 partidos, meternos en playoff, disfrutar de los partidos, disfrutar del playoff, a ver si este año tenemos esa pizca de suerte para poder ascender, y el año que viene Dios dirá. O sea, yo ahora mismo no estoy pensando en absolutamente nada del año que viene, sino estoy centrado en el domingo en el Teruel, que es lo más importante que tengo que hacer yo y que tenemos que hacer todos mis compañeros, y creo que todos estamos enfocados a lo mismo. Rafa, si te parece, vamos a abusar de David. Como teníamos el bloque de Primera Federación, él ha vestido la zamarra de la Sociedad Deportiva Tarazona, sabe lo que es llevar esa camiseta. Me imagino que seguirás viendo partidos del conjunto de la capital del Moncayo. ¿Cómo los estás viendo? ¿Cómo estás viendo esta temporada de los rojillos? Fíjate, esta semana le ganan al líder en casa, y yo veía el vídeo que subía el Turu a redes sociales de Trillas ahí diciendo esto es el Municipal, y dices, joder, macho, piel de gallina, tú. Sí, mira, en el Municipal pasa algo parecido a lo que pasa en Campo del Utebo, que la gente, pues la gente, los ánimos que hay allí, pues te dan un plus importante, y yo creo que al final la temporada del Tarazona tiene muchísimo mérito. En una categoría tan complicada, con presupuestos tan altos como los equipos contra los que se están enfrentando, tiene mucho mérito que estén haciendo la temporada que están haciendo, y que prácticamente se vayan a salvar sin sufrir, porque no van a sufrir para salvarse, yo creo. Y abajo hay equipos con presupuestos muy altos y con jugadores muy potentes, y tiene mucho mérito lo que están haciendo. Ojo lo que hay abajo,
que es que empiezas a mirar y dices, hostias, si es que el presupuesto del Tarazona es una ínfima parte de los presupuestos que hay en esa zona baja, y cuidado con Unionistas, que Unionistas va en caída libre. Sí. Es que yo esta mañana he hablado con Javi Serrano, con el preparador físico del Tarazona, lleva estos 2 años ahí en Tarazona, ¿no? Y hemos estado hablando un poco de todo, de la dureza. Y es que fíjate tú, es que el Tarazona está a 4 puntos del playoff y está a 4 puntos del descenso, o sea que hay 8 puntos en una liga de 20 equipos, 8 puntos que separan solamente el playoff del descenso, que es una barbaridad. Normalmente, cuando yo lo he hablado esto con varios entrenadores, no sé si te has fijado antes, Francho, que Humberto ha hecho un comentario acerca de los puntos de la salvación, ¿no? Que la preferente van 29 jornadas y se llevan 30 puntos. Pues en el caso de la... Porque normalmente la gente que hace los cálculos dice, pues si la liga son 30 jornadas, pues tengo que sacar a lo mejor 32, 33 puntos, 35 como mucho. En el caso de la primera federación llevamos 32 jornadas y para salvarte necesitas 40. O sea, se está llevando unos puntajes súper altos. Y hay otro equipo que va en caída libre, que me comentaba Javi esta mañana, que es el Arenteiro, ¿no? Hay bastantes aragoneses por allí que están muy justos de plantilla. El Arenteiro, un caso muy parecido al que puede ser el Guernica, ¿no? De segunda federación, que han estado en la Arenteiro, ha estado muchísimas semanas en playoff y como se descuide van a pasar apuros. Y lo del Tarazona es que, tío, que es que semana a semana se acaban los adjetivos, ¿no? Yo he escuchado la rueda de prensa de Juan Barrero del Míster, y que una cultura leonesa con un presupuesto como el que tiene vaya al campo del Tarazona y se plantee con una defensa de 5, pues es que yo creo que habla muy bien del Tarazona, de su entrenador, del municipal y de todo, ¿no? Si juegas con 5 atrás, juegas con 5 atrás, quiero decir. Yo que sé, el Mirandés juega siempre con carrileros, pues juega siempre con carrileros, ¿no? Pero que es una locura. Y la cultural, como se despiste un poco, que lleva muchísima ventaja, al final va a pasar apuros para quedarse campeón. Es que es una locura. Y luego hay otro equipo, vaya, que venimos comentando con Francho hace varias semanas, que es el Barça B, que me parece que el Barça B ha ganado 2 o 3 partidos en las últimas jornadas, que fíjate tú, que están abajo, es que son presupuestos y equipazos tremendos. Pancho. No, ahora mismo para bajar a segunda federación está el Lugo, el Sestao River, la Gimnástica Segoviana, el Barça B y el Amorebieta. Y estamos hablando de Amorebieta, Barça B, el Lugo, o sea, presupuestos brutales con jugadores, como dice Valladolid, ¿no? Jugadores que podrían estar militando en otras competiciones y en otras categorías, ¿no? Al final, tú, David, que has vivido de todo, has vivido lo bueno y lo malo, cuando estás en una situación que te crees superior por yo qué sé, por presupuesto, por plantilla, y te ves en un fregado de estos, ¿cómo lo manejáis? ¿Cómo se maneja? A ver, yo he tenido suerte también que no he estado nunca en un equipo que haya tenido problemas de descenso. Que yo me quiero imaginar, que ojalá no me pase nunca, pero tiene que ser muy complicado porque al final sales a jugar con una presión que no es bueno. Y al final, por ejemplo, el ejemplo más claro lo tienes aquí, en el Zaragoza, en el primer equipo. Al final es un equipo hecho para hacer playoff, que empiezas bien, luego te empiezas a caer y mentalmente los jugadores no dan, porque la gente aprieta mucho, porque el club es un club grande que te exige ganar todos los días y cuando tú no estás bien y encima no ganas, pues el jugador empieza a entrar en un bucle en el que pues algunos son muy fuertes mentalmente y salen, pero hay algunos jugadores que no salen. Y en el Zaragoza, en el primer equipo, se está viendo que hay jugadores que se han perdido. Y esos jugadores el año que viene irán a otro equipo y harán un año que serán los mejores de su equipo. Sí. Pero pues, al final, mentalmente, el fútbol, lo más importante es la cabeza, porque por piernas todos tenemos y todos estamos preparados para jugar, pero al final el que mentalmente es más fuerte y aguanta más la presión, al final es el que más rinde. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo os cuidan, David, en ese aspecto? Bueno, pues a ver, hay equipos que tienen sus psicólogos, hay jugadores que van a psicólogos y al final yo creo que eso es innato de cada uno.
Al final es la personalidad que tenga cada uno y cómo se haya educado y lo que le haya pasado en su vida en general para poder ser fuerte mentalmente y saber que porque vengan mal dadas no eres peor jugador de lo que eras hace 2 meses. Pero bueno, al final cada persona es un mundo y también hay que estar en la piel de esa persona para poder jugarlo. Es verdad, sí, es tremendo lo que estás diciendo, porque lo estaba leyendo un artículo, no sé, la semana pasada, ¿no? Pues si Nico Williams, que si se va del Athletic Bilbao, que si el Barça, que si el Arsenal, que si no sé qué, si no sé cuántas, pero que no estaban preocupados, no sé de quién era el que escribió el artículo, porque ya tenía el recambio. Y dije, a ver, ¿quién es el recambio? Pues el recambio era Borja Sainz. Borja Sainz es un futbolista que pasó por el Zaragoza sin pena ni gloria y que ahora está en Inglaterra haciendo un temporadón de tremendo. Sí. Y que irá al Bilbao y digamos, joder, este futbolista lo hemos tenido. ¿Pudisteis vivir, una situación no de descenso, pero un poco de presión en Soria cuando fuiste con Diego allí, un equipo que se presuponía que se tenía que ascender de calle y que os costó mucho arrancar? Luego en Navidad sí que hubo algún refuerzo y al final creo que conseguisteis ascender como campeones. Al año siguiente a Diego lo destituyen en esta mitad de tabla y el Numancia acaba descendiendo. Puede ser una situación un poco similar sin tener que pelear por el descenso, ¿no? Esa presión. Sí, puede ser una situación un poco similar, porque es verdad que pues nosotros cuando perdíamos un partido allí parecía que se acababa el mundo. Y seguías estando segundo a 1 punto del líder, a 2 puntos del líder, pero es verdad pues que al final pues un club grande es lo que tiene eso, lo bueno y lo malo. Tiene mucha gente para lo bueno y tiene mucha gente para lo malo y al final te exigen el 100% todos los días y no perdonan. Entonces pues sí que puede ser una situación parecida, pero al final pues mira, nosotros en ese aspecto pues es verdad que el equipo estuvo fuerte en ese aspecto y supo sobreponerse y sabíamos que teníamos buen equipo y que al final las cosas salieron bien. Bueno, David, te vamos a dejar ya descansar. Agradecerte como siempre que te hayas subido a la grada, que esta es tu casa. Desearte todo lo mejor, tanto en lo personal, ya lo sabes, como también con el equipo, que disfrutemos de ese derbi en ese domingo de pasión, el domingo de resurrección, donde cualquiera de los dos, pues bueno, haga lo que haga, va a salir o bien uno más fortalecido o el otro menos. Pero bueno, sabemos que es una cita bonita y que vamos a disfrutar seguro con vosotros. Sí, muchas gracias por invitarme aquí y nada, animo a todo el mundo que esté viendo a que vea el partido del domingo, que yo creo que es uno de los mejores partidos que se puede ver ahora mismo en Segunda Federación. Se va a llenar, eso yo lo tengo más que claro, que se va a llenar el Santa Ana, sin ninguna duda. Un abrazo, David. Un abrazo a vosotros, muchas gracias. Bueno, Rafa, decir que la Sociedad Deportiva Tarazona se va a Galicia a enfrentarse contra el Celta Fortuna, contra el filial del conjunto que milita en Primera División. Ahora mismo, pues fíjate tú cómo está la tabla. Para el Tarazona, fantástica, 11º con 43 puntos, pero es que está exactamente a 4 del descenso y a 4 del descenso. Está a 4-4. Está 4-4. Está 4-4. Bueno, pues oye, con una temporada muy, ya no voy a decir aseada, sino una temporada fantástica. Ya ha metido en la guerra al Arenteiro, al Promesas, a Unionistas, al Real Unión de Irún, que son los que van por debajo del conjunto del Moncayo, y en descenso ahora Lugo con 39, Sestao River con 37, la Segoviana con 35 y el Barça B con 33, Amorebieta con 29. Bueno, yo creo que la Amorebieta ya lo tiene, ya es equipo de Segunda Federación. Sí, porque veremos a ver. La Amorebieta no da la sensación a lo mejor como el Barça, ¿no? El Barça parece que está ahora despertando. Veremos a ver si es demasiado tarde, pero sí que es cierto que sí quedan muchas jornadas aún, que es que quedan 6 jornadas todavía, son 18 puntos, son muchos puntos. Y es verdad que joder, yo los veo de semana a semana que ganan, no sé cuántos días hace que no pierden 2 semanas seguidas. O sea, quiero decir, porque perder un partido pues perder. Y dices, joder, solo estoy a 4 puntos, pero la verdad es que como está todo tan ajustado, pues bueno, al final 4 puntos es un mundo. En condiciones normales 4 puntos son 2 partidos y no es nada, pero claro, tienen un montón de equipos metidos por debajo, ¿no? Entonces, pues todo lo que sea ir sumando, pues es un empate. Ahora os hago otro, ahora pierdo, ahora gano, pues les va a hacer sumar
porque la liga está igualadísima y nombramos todas las semanas a Lorense. Es que Lorense está a un punto de la Andorra. Lorense, Zamora, Bilbao Athletic, que estaban abajo. Hace 4 días estaban en descenso. Es que el Lorense, y ahí los tiene. El Lorense es que, no sé yo, no sé si no se va a meter, se la van a jugar ahí se la va a jugar con el Andorra. Y luego, pues es que al final, pues es que lo que estamos comentando, es que el Lugo hace 2 temporadas está en segunda división, es que la Morevieta la temporada pasada estaba en segunda división, es que Ponferradina, Nastic, Cultural Leonesas, que son equipos de la Andorra, estaban el año pasado en segunda división, son equipos de segunda división de mucho nivel. Es que no sé, yo me parece una locura, un trabajo brillante, ¿no? Desde la directiva deportiva, entrenador, jugadores y afición. No sé, no se les puede poner ni un pero al trabajo, la verdad. Un gran combo. Bueno, pues cerramos ya el programa, hora 41. Yo creo que hemos metido mucha cosa en poco espacio de tiempo. Agradeceros a todos los que nos habéis seguido hasta prácticamente, bueno, y si prácticamente las 12 menos cuarto de la noche, a todos los que nos habéis acompañado en este viaje maravilloso que es la Grada FM, donde semana a semana analizamos con los protagonistas, con los reales protagonistas, todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en nuestro fútbol. No me queda más que despedirme de todos vosotros y vosotras. Nos veremos el miércoles, todos aquellos que amáis el futsal aragonés, y a los que no, los que os vayáis de vacaciones, disfrutar, los que os quedéis dándole al bombo y al tambor, lo mismo. Y oye, en un ratico, pues si no habéis visto el programa, lo podéis ver en diferido, o si no, en el iVoox, que lo subiremos a lo largo de la semana. No me enrollo más. Sed buenos. Adiós.